Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, me llamo Domingo. Mire, yo sé perfectamente cómo suena esto que le voy a platicar. Si alguien más viniera con este cuento, yo sería el primero en no creerle. Pero todo esto me pasó a mí, apenas hace como 3 meses. Mi vida estaba atorada en una rutina de la que ya no esperaba salir. Tengo un trabajo de velador en el turno de noche. Mi salida es a las 4 de la mañana. De uno de esos edificios corporativos de cristal que hay en el centro. De día se ven muy impresionantes, pero a esa hora, en la madrugada, no son más que una caja enorme de vidrio oscuro. Yo no tengo coche, por supuesto. Mi transporte es el primer camión de la ruta, ese al que le decimos el nocturno de los trabajadores. Es un trayecto de casi hora y media, sentado en una banca dura, con el aire acondicionado que o de plano no sirve, o se queda atorado en modo congelador. Uno se va durmiendo de esa forma que no te deja descansar, ¿sabe? Cabeceando, con ese sueño pesado, sucio de cansancio. La mayoría de los que van ahí están igual que yo, hechos polvo. El camión me deja en la base, justo en la entrada de nuestra colonia. Desde ahí todavía me toca caminar unos buenos 20 minutos. Es de esas colonias nuevas que crecieron demasiado rápido. Las calles principales sí tienen asfalto, pero donde yo vivo, más hacia el fondo, todo es terracería. Cuando llueve, se vuelve un lodazal. Cuando está seco, como en esos días, se levanta un polvo fino con cualquier brisa y se te pega en el sudor. Yo vivo con mi mamá, doña Elvira, mejor dicho, yo la cuido a ella. Ella está enferma. Empezó hace más de 1 año. Primero fue una debilidad en las piernas, algo que el doctor del centro de salud dijo que era por la edad, que era normal, pero no era normal, se fue poniendo peor. Una enfermedad degenerativa fue lo que dijo el especialista, con un nombre que ni puedo repetir. El problema es que el tratamiento que de verdad le ayuda, a las medicinas que hacen que deje de sentir dolor, esas no las cubre el seguro. Mi sueldo de velador apenas alcanza para la renta y la comida. Para comprar esas cajas, yo hago todas las chambitas que me caen. Descargar un camión el sábado, cubrirle el turno a otro velador, lo que caiga. Yo llegaba a la casa justo cuando el día quería empezar a pintar. Lo primero que veía, siempre, era la pila de sobres encima de la mesa de la cocina. Recibos de agua, de luz, y en medio de ellos, las notas de la farmacia. Esos pedazos de papel eran lo primero que me daba los buenos días. Los miraba y ya no sentía ni coraje ni tristeza. Solamente un desgaste, un cansancio que se me había metido hasta los huesos, que ya no se iba. No importaba cuánto durmiera. Entraba a su cuarto, de puntitas, pero ella casi siempre estaba despierta. Doña Elvira se quedaba viendo por la rendija de la cortina, agarrando un rosario viejo de madera. Me veía, intentaba sonreír. Me preguntaba en voz baja si el trabajo había estado tranquilo. Ella es de un pueblito, ¿sabe? Tiene una fe que yo nunca he podido entender. Siempre decía que Dios proveería, que solo había que hacer la manda correcta. Yo nada más movía la cabeza, le decía que todo iba a estar bien y me iba a bañar. Yo ya no tenía fe en nada, yo solo tenía el próximo recibo por pagar. Mi rutina era esa: el trabajo, el camión helado, la caminata en el polvo, las cuentas en la mesa y mi madre rezando bajito en su cuarto. Para llegar más rápido a la casa, yo siempre tomaba un atajo por un terreno. Es un lote enorme que se quedó vacío, bardeado solo por el frente. La gente lo usa para cortar camino, pero también lo usa de tiradero clandestino. Es una ruta más rápida, pero no es una ruta agradable. El piso es irregular, lleno del escombro de alguna construcción que alguien fue a botar ahí, de esos bloques de concreto rotos y mucha hierba seca que truena cuando uno la pisa. Esa madrugada yo venía más cansado de lo habitual. El aire estaba quieto, bochornoso, aunque no había sol. Yo solo quería llegar,
darme un baño e intentar dormir unas 4 o 5 horas antes de que todo empezara otra vez. Entré al terreno con la cabeza gacha, cuidando dónde pisaba para no torcerme el tobillo con una varilla oxidada o en un charco escondido. Fue entonces que noté algo distinto. A mitad del terreno, donde antes solo había un montón de llantas viejas y bolsas de basura rotas, había una silueta. Era alta, casi del tamaño de un hombre, pero con una forma que no tenía sentido. No parecía una persona en cuclillas ni un animal. Era solo un bulto amorfo. Mi primera reacción fue práctica. Dejé de caminar, en seco. Los que vivimos por aquí sabemos que un terreno baldío en la madrugada no es lugar para andarse fijando en lo que no te importa. Pensé, es basura nueva. Algún camión vino en la noche y tiró más cosas. Oh, y esa idea me hizo apretar el paso. Era algo peor. Que hubieran venido a dejar un paquete, un aviso. Yo no quería estar ahí. Si era eso, lo último que necesitaba era que me vieran como testigo de algo. Fingí que no lo había visto. Desvié la mirada al suelo. Aceleré la caminata, sintiendo cómo el asa de la mochila me rozaba el hombro. No iba a voltear otra vez. Pasé de largo, oyendo solo el sonido de mis propias pisadas aplastando el pasto seco y el plástico. El pulso se me aceleró un poco, pero no era miedo del que paraliza. Era precaución. Es ese estado de alerta que se te hace costumbre cuando tienes que caminar solo antes de las 5 de la mañana por los rumbos de la orilla de la ciudad. Llegué a la calle de mi casa, abrí el portón que rechinó, entré y eché la tranca. Solo cuando ya estaba metiendo la llave en la cerradura de la casa fue que respiré hondo y maldije entre dientes al vecino que seguro había ido a tirar ese escombro ahí. Las 2 noches siguientes llovió. Una lluvia fina y fría, que convirtió el polvo en barro y me obligó a rodear por el camino largo, lo que me quitaba otros 10 minutos de caminata con las botas mojadas. Pero a la tercera noche el tiempo mejoró. El suelo del atajo estaba seco otra vez. Yo ya me había olvidado del bulto de escombro. Mi cabeza estaba en otro lado. Mi mamá había tenido una consulta mala. El doctor habló de ajustar la medicación, que es su forma de decir que estaba empeorando y que las medicinas iban a salir más caras. Yo venía haciendo cuentas en la cabeza de cuánto más iba a necesitar conseguir cuando entré al terreno. Y la cosa seguía ahí. Me detuve. No era solo escombro que un camión había tirado. Alguien lo había armado. De cerca era peor. No era una persona. Era un montón de basura, sí, pero basura organizada. Parecía un espantapájaros gigante hecho con lo que se encuentra en el tiradero. El cuerpo era una maraña de alambre de púas y cables de cobre gruesos, de esos que la gente quema para vender, todo enredado en trapos y tela de costal. Un pedazo de tubo de PVC sucio de tierra simulaba un cuello, y tenía un brazo que era solo una varilla torcida, oxidada, apuntando hacia el suelo. Miré aquello y por un segundo me dio risa. Ya sabe, el humor del cansancio. Pensé que era alguna broma de muy mal gusto de alguien de la colonia o el arte de algún drogadicto que pasó la noche ahí. Me sentí un idiota por haberme puesto tenso días antes. Sacudí la cabeza pensando en cómo hay gente sin nada que hacer y me dispuse a pasar junto a él, dándole un espacio prudente. Fue cuando lo oí. No fue el viento. El viento mueve la hierba, pero aquello fue un sonido seco, un crujido, un rechinido, como el de un portón viejo que alguien empuja despacio. Me paré en seco, giré la cabeza muy lentamente. La varilla, ese brazo de fierro oxidado, se estaba moviendo hacia arriba. No fue rápido, fue lento, con un movimiento rígido, imposible, como si una fuerza enorme estuviera jalando esa pieza de metal en contra de la gravedad, centímetro por centímetro, y cada centímetro respondía con ese ruido. No había motor, no había cables, no había nadie ahí. Solo yo, esa cosa, y ese ruido de fierro seco doblándose. No grité. Ni siquiera sé si estaba respirando. Mis ojos estaban fijos en eso, y mi cerebro trataba de encontrar una explicación. Una broma pesada, un mecanismo, el sueño.
El sueño. Era eso. Estaba exhausto. El turno extra, la preocupación por mi madre. Estaba empezando a alucinar. Tenía que ser eso. El brazo dejó de subir, quedando extendido en mi dirección. Di un paso hacia atrás, luego otro. Mi espalda golpeó algo, un montón de tejas rotas, y el ruido me hizo brincar. Me di la vuelta y me largué de ahí. No corrí, no al principio. Caminé rápido, con pasos duros, como si estuviera marchando para alejarme de aquello. En cuanto pisé la terracería de mi calle, entonces sí corrí. Corrí los últimos 50 metros, saqué la llave del bolsillo y casi la rompo en la cerradura. Entré y azoté la puerta, haciendo un ruido que seguro despertó a mi mamá. Fui directo a la tarja de la cocina y me eché agua fría en la cara una y otra vez hasta que me dolieron los dientes. Era el cansancio. Era solo el cansancio. Traté de no volver a pasar por ahí. Durante casi una semana, rodeé por el camino largo, lo que me hacía llegar a casa casi 20 minutos después, con los pies doliéndome todavía más. Me obligué a creer que el cansancio me había jugado una mala pasada. Una alucinación. Era la única respuesta lógica. Estaba al límite y la cabeza empezaba a fallar. Me aferré a esa explicación. Y entonces las cosas empezaron a cambiar. Pequeños detalles, pero cambiaron. Primero, mi supervisor en el edificio, un tipo que apenas se sabe mi nombre, me llamó a un lado antes de que me fuera. Me dijo, medio sin saber cómo, que habían recalculado unas horas extra del mes pasado y que yo tenía un bono por cobrar. 2.500 pesos. No era una millonada, pero era el precio exacto de la caja más cara de la medicina de mi madre. Le di las gracias, tomé el dinero y no hice preguntas. Milagros de la contabilidad, pensé. Lo segundo fue con doña Elvira. Llegué a casa esa mañana, esperando ya el silencio, el olor a medicina. Pero ella estaba de pie. Estaba en la cocina, con su bata vieja, y estaba tarareando, bajito. Una de esas canciones de radio de antes. Dijo que había dormido toda la noche, por primera vez en meses. Dijo que el dolor de las piernas se le había ido, que parecía solo un recuerdo. Casi me suelto a llorar ahí mismo. Miré la caja nueva de medicina que había traído y pensé que por fin la ciencia estaba haciendo efecto. Esa nueva calma duró unos 4 días. Yo hasta andaba sonriendo más en la chamba. Ese peso, el desgaste en los huesos, se sentía más ligero. Una madrugada, llegué a casa. El camión se retrasó y ya pasaba de las 5. La casa estaba silenciosa. Fui a la cocina a calentar lo que quedaba del café. Ese sedimento que te despierta más por el mal sabor que por la cafeína. Estaba de espaldas al patio esperando que el agua hirviera cuando oí un ruido. Un plato golpeando suavemente el cemento. Me quedé helado, volteé despacio. La ventana de la cocina da a nuestro patio trasero, que es solo cemento cuarteado y una barda baja, que separa nuestra casa del terreno baldío. Mi madre estaba ahí, estaba en camisón, en el sereno, de espaldas a mí. Estaba parada junto a la barda. La vi agacharse y poner un plato en el suelo, justo en una grieta donde la barda se había caído un poco. En el plato había comida. Arroz, frijoles, un pedazo de guisado. Nuestra cena. Al lado, puso un vaso de veladora y sirvió un líquido oscuro. El olor a aguardiente barato entró por la ventana abierta. Yo no me podía mover, vi a mi mamá quedarse ahí mirando hacia la oscuridad del terreno, sus labios moviéndose en un rezo que yo no alcanzaba a oír. Esperé a que regresara adentro. Cuando abrió la puerta de la cocina, dio un brinco al verme. Le temblaban las manos. No tuve que decir nada. Solo la miré a ella, y luego miré el plato allá afuera. Su rostro se descompuso. Se sentó en la silla, despacio, y empezó a hablar. Habló de la tierra de donde vino, un lugar que yo solo conocía por historias. Dijo que, cuando la medicina de los hombres falla, uno tiene que pedirle a otras cosas. Dijo que estaba desesperada, de verme a mí de ese modo, de ver cómo el dinero se iba, de sentir cómo el dolor regresaba. Así que hizo una promesa.
no a un santo. Invocó a algo que en su tierra llamaban el promesero, una cosa de mucho tiempo atrás, que ayudaba a quien ya no tenía a quien recurrir. A cambio pedía respeto. Pedía comida, pedía bebida, pedía que lo reconocieran. Le dije que eso era una locura, que había traído algo, alguna entidad de ese monte para adentro de la casa. Debí de haber levantado la voz, creo. Mi madre alzó la cabeza. Sus ojos no tenían locura, solo cansancio. ¿Y funcionó o no funcionó, Domingo?, dijo con la voz firme. Antes de que yo pudiera contestar, una sombra cubrió la poca luz que entraba por la ventana. No era la sombra de una persona, era torcida, alta, irregular. Miré. Estaba ahí, del otro lado de la barda, parado. El bulto de alambre, trapos y varilla. Me estaba mirando. Yo sabía que me estaba mirando, aunque no tuviera rostro. Ya no estaba a mitad del terreno. Estaba en la división, esperando. No sé qué se apoderó de mí. Fue una mezcla de todo, el cansancio de meses, el olor de ese aguardiente en el aire, la cara de mi mamá y esa cosa parada mirándome, como si esperara su plato. Miré a mi madre, su rostro, que había parecido mejorar, ahora estaba blanco de miedo. Le ordené que entrara, creo que le grité, le dije que se metiera al cuarto y echara llave, que no saliera por nada. Ella obedeció, arrastrando los pies, sin quitarme los ojos de encima, rezando bajito, un misericordia tras otro. Cuando la puerta del cuarto sonó, me volví hacia la ventana. La cosa no se había movido, seguía ahí, en la barda. Sentí una rabia subirme, una rabia que nacía del miedo. Eso se estaba burlando de mí, de mi casa. Eso había engañado a mi madre. Tenía que quitarlo de ahí. Salí al patio. El aire de la madrugada estaba frío, pero yo no lo sentía. Fui directo a la esquina, junto al lavadero, donde guardo unas herramientas viejas. Mi mano encontró el mango de metal de una barreta que uso para destapar el drenaje. Era de fierro macizo, era real. Caminé hasta la barda, estaba temblando, pero no me detuve. «Lárgate de aquí», dije con la voz ronca. «Déjanos en paz». El promesero no se movió. Estaba a unos 2 metros de él, lo suficientemente cerca para ver los cables de cobre brillar débilmente con la luz del poste, para oler la humedad y el óxido que venían de él. «Te dije que te largues», grité y le pegué. Blandí la barreta con toda la fuerza que tenía. El golpe acertó en lo que sería el hombro de aquello. El sonido fue horrible, no fue un grito, fue un ruido hueco de metal golpeando más metal y un crujido seco, como madera podrida rompiéndose. Su cuerpo se fue de lado con el impacto, pero no se cayó, se enderezó despacio. Ese ruido de portón viejo regresó. Volví a golpear y otra vez golpeé esos alambres, la tela de costal. Yo estaba gritando ahora, diciendo groserías, ordenándole que se fuera. Cada golpe hacía un ruido distinto, sordo, hueco, seco, y él no hacía nada, solo recibía los golpes. Solo se contorsionaba hacia atrás con cada impacto, pero sin caerse nunca, sin intentar atacarme. Solo me miraba, con esa ausencia de rostro. La última vez que levanté el fierro, me detuve. Ya no tenía fuerza. El brazo me ardía. Estaba sudando, sin aliento. El promesero estaba roto. La varilla, que era un brazo, colgaba en un ángulo equivocado. La tela de costal estaba rasgada, mostrando la maraña de basura por dentro. Se quedó parado así, destruido, y entonces empezó a moverse. Se dio la vuelta. Lento. Cada movimiento era un crujido espantoso. Se arrastró lejos de la barda, hacia adentro del terreno. Me quedé parado, con la barreta en la mano, solo viendo a esa cosa arrastrarse, tambaleándose, hasta que desapareció entre la hierba alta y la oscuridad. Me quedé en el patio jadeando hasta que la barreta pareció pesar el doble. La solté en el suelo. El sonido del metal contra el cemento fue lo único que rompió el silencio de la noche. Cuando entré, la casa se sentía vacía. La puerta del cuarto de mi madre estaba cerrada. Toqué suavemente, con la mano todavía sucia de tierra. «Mamá ya se fue, se acabó», lo corrí. Nadie respondió. Pegué el oído a la madera y escuché. Ella estaba ahí. Estaba llorando. Pero no era un llanto de alivio. Era un llanto bajo, ahogado, sofocado,
El sonido de quien perdió algo que ya no tiene remedio. Insistí, le dije que estaba a salvo, que ahora todo estaba bien. No quitó el seguro. Fui a mi cuarto y me tiré en la cama con todo y ropa. No dormí. Me desconecté, como si alguien hubiera bajado un interruptor en mi cabeza. Desperté con un sonido. No fue un grito de pavor, fue un grito de dolor físico. Corrí a su cuarto. La puerta estaba abierta. Doña Elvira estaba en la cama, pero no estaba acostada. Estaba sentada, encogida, con el rostro torcido en una mueca de dolor. Se agarraba las piernas con fuerza. Me miró y sus ojos estaban llenos de desesperación. El dolor había regresado. No era el mismo dolor de antes. Decía que sentía como si tuviera fuego dentro de los huesos, agujas. El recuerdo del dolor, del que me había hablado, había vuelto. Y ya no era un recuerdo. De esto han pasado 3 meses. Mi rutina regresó, el trabajo, el camión helado, la caminata, pero ahora todo está peor. El bono de 2.500 pesos fue un error del sistema. El supervisor me llamó a un lado, apenado, y me dijo que me lo iban a descontar, en 2 pagos, de mi sueldo. Doña Elvira ya no se levanta de la cama. La enfermedad no solo regresó, avanzó de una forma que el doctor del centro de salud no sabe explicar. Ya no tararea y casi no habla. Se pasa el día entero mirando a la pared, aferrada a ese rosario de madera. Yo sigo tomando el camión de las 4 de la mañana. Ya no tomo el atajo. Doy la vuelta todos los días, aunque me duelan los pies. No tengo el valor de mirar hacia el terreno baldío, no por miedo a ver a esa cosa ahí. Mi pavor es mirar y no ver nada. Es mirar y ver que, en efecto, solo es basura. Entendí lo que mi madre había hecho. Ella no había invocado a un demonio. Había hecho un trato, un pacto desesperado. Y yo, en mi coraje, creyendo que sabía lo que era correcto, yo rompí la promesa. El promesero no me atacó, no me lastimó. Solo se fue. Y se llevó con él el alivio de mi madre, se llevó el dinero extra, se llevó la esperanza. Dejó solo los recibos sobre la mesa y esta casa silenciosa. A veces me quedo aquí en la cocina, como ahora, antes de irme a trabajar, y me doy cuenta de que el verdadero terror no fue ver a esa cosa moverse en la oscuridad. El verdadero terror es este silencio. Es saber que tuve una oportunidad de ayuda, una ayuda torcida, imposible, y yo la destruí con una barreta. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Tengo que contar algo que me pasó. Sucedió hace muchísimo tiempo, cuando yo tenía como 16 años, pero es de esos recuerdos que se te pegan y no te sueltan. En esa época vivíamos en una colonia que era el aburrimiento total. Ubicas esas calles donde nunca pasa nada, puras casas pegadas una con otra, con bardas altas. Justo así era. Mi vida se resumía a la escuela, la casa y esperar a que llegara el fin de semana para no hacer absolutamente nada diferente. Si soy honesta, mi única distracción real era que me gustaba mucho un chavo llamado Ismael. Él vivía unas calles más abajo y yo siempre estaba inventando pretextos para caminar por su calle, con la esperanza de que, no sé, al menos cruzáramos una mirada. Mi papá, Juan, nunca fue un hombre de muchas palabras, pero era increíblemente observador. Supongo que era por su trabajo de velador. Tenía esa costumbre de fijarse en todo. Él notaba perfectamente mi ansiedad por ir a la tiendita o la hora exacta en que decidía salir a barrer la banqueta. Un día me llamó a la cocina para hablar. No fue un regaño, su tono era distinto, una seriedad que yo no le conocía. Fue directo al grano. Me dijo que sabía que yo andaba interesada en Ismael y que el muchacho parecía ser buena persona, pero que había un detalle con su familia. Yo ni enterada estaba.
Pero resulta que Ismael tenía una abuela que también vivía en la colonia, en una casa en una esquina, un poco más retirada. Doña Odete. Mi papá mencionó su nombre en voz baja. Me explicó que ella era alguien complicada, que su propia familia se había alejado de ella por razones que nadie quería platicar. Y entonces me dio una orden. Fue la única vez en mi vida que lo hizo de esa manera. Me miró fijamente y me dijo que si algún día esa señora, doña Odete, me detenía en la calle y me ofrecía lo que fuera, un dulce, un vaso de agua, cualquier cosita, no debía aceptarlo, por nada del mundo. Tenía que darle las gracias, inventar cualquier pretexto y alejarme de ahí lo más rápido que pudiera. En ese momento me pareció una exageración, cosas de la gente mayor que está llena de mañas. Solo asentí con la cabeza y le dije que estaba bien, pero por dentro estaba volteando los ojos. Pobre de mí, no sabía nada. En los días que siguieron, esa plática con mi papá no me dejaba en paz, pero no como él hubiera querido. Yo solo podía pensar en que era una exageración tremenda. Cosas de viejos que le ven problemas a todo. En mi cabeza de adolescente eso sonaba casi a un pretexto para intentar controlar con quién me juntaba. Después de todo, Ismael era callado, educado, no se le veía nada malo. Y esa tal doña Odete, en mi vida la había visto. Para mí era solo un chisme más de la colonia. Yo seguí con mi rutina y mi pequeña obsesión con Ismael también. Intentaba topármelo, forzaba encuentros casuales cuando sabía que él regresaba de la escuela. Algunas veces funcionó. Intercambiamos un hola, un par de frases cortas sobre las clases. Pero había algo raro. Él se sentía distante. No era timidez, era otra cosa. Era como una tensión. Miraba mucho por encima del hombro. Parecía tener prisa por llegar a su casa. Recuerdo una vez que le pregunté por su familia, si tenía muchos parientes por ahí cerca, solo para sacarle plática. Su reacción fue inmediata. Se puso muy serio. Me dijo que no, que ahí solo eran él, sus papás y su hermano, y que el resto de su familia vivía lejos. Cambió el tema tan rápido que me sentí incómoda. En ese momento até cabos de forma equivocada. Creí que le daba vergüenza algo, quizás esa abuela que mi papá había mencionado. Pensé que a lo mejor a su familia no le gustaba que hablara con las chavas de la colonia. Mi cabeza inventó 1000 justificaciones y ninguna se acercaba ni un poco a la verdad. Esa manera suya de evadir el tema solo me hizo creer más que la advertencia de mi papá era sobre control social, sobre no querer que yo me revolviera y no sobre un peligro real. Pasó una tarde, quizás unas 2 semanas después de esa extraña plática con mi papá. Él se había ido a trabajar más temprano y mi mamá, Elena, me pidió que fuera a la tiendita de la esquina. Algo rápido, traer un paquete de café y pan, si no mal recuerdo. La colonia estaba en esa calma de siempre, el sol ya bajando, dejando el aire tibio. Yo venía de regreso a casa, caminando lento, con la bolsa de plástico golpeándome la pierna, pensando en nada en particular. Cuando estaba a una cuadra de mi casa escuché una voz. Era una voz femenina, algo ronca, que llamaba: «Mijita, espérame tantito». Me detuve y miré. Recargada en la reja baja de una casa en la que nunca me había fijado bien, una casa con la pared medio descascarada por la humedad, había una señora. Era bajita, muy encorvada, el tipo de viejita a la que te dan ganas de ayudar a cruzar la calle. Me sonrió, pero su sonrisa no se sentía bien. Era solo un movimiento de los labios. Cuando me acerqué un poco, por pura educación, le vi los ojos. Eran muy claros, casi grisáceos, y tenían un brillo, una atención que no cuadraba con el resto de su cuerpo, que se veía tan frágil. Me dijo que me veía pasar por ahí todos los días, que yo era una muchacha muy bonita, que me parecía mucho a mi madre cuando era joven. Le di las gracias, medio sacada de onda, ya queriéndome ir. Fue entonces que extendió la mano. Sostenía una bolsita de papel de esas de panadería, medio amarillenta. Me dijo que había comprado unas berlinesas, pero que su nuera le había prohibido a su suegro comer cosas fritas, y que era un desperdicio tirarlas, que si no quería aceptar una,
La voz de mi papá retumbó en mi cabeza en ese instante. No aceptes nada. Por nada del mundo. Retrocedí un paso. Le dije que no se molestara, que ya iba a mi casa a merendar. Pero ella insistió. Dejó el brazo estirado hacia mí, con la bolsita balanceándose. Ándale, mijita, es solo un detallito, hechas de hoy. Su tono no era grosero, pero tenía una firmeza, una orden debajo de esa voz suave. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer. Yo, con 16 años, ¿cómo iba a ser grosera con una señora de esa edad? Me sentí ridícula por haberle hecho caso a mi papá. Era solo un pan dulce. Estiré la mano y tomé la bolsita de papel. Estaba ligeramente tibia. Le di las gracias, le di una sonrisa nerviosa y me di la vuelta, caminando lo más rápido que pude sin que pareciera que estaba huyendo. Ni siquiera había llegado a mi zaguán. Al dar la vuelta en la esquina, me topé casi de frente con mi papá. Me saqué un susto tremendo. Él no debía estar ahí. A esa hora normalmente se estaba arreglando para irse a trabajar o ya se había ido. Estaba parado a media banqueta con su uniforme de velador, pero sin la gorra. Se veía pálido, y la forma en que me miró no fue de enojo, fue de pavor. No dijo ni una palabra. Caminó hacia mí, rápido. Su mirada fue directa a la bolsita de papel en mi mano. Su voz salió apretada. Preguntó qué era eso. Intenté sonar normal. Tranquila. Le dije que era solo una berlinesa, que una señora muy amable de la calle de arriba me la había ofrecido, porque se le iba a echar a perder. Iba a empezar a inventar un pretexto, a decirle que ni me la pensaba comer, pero no me dio tiempo. Su mano se movió y me arrancó la bolsita de la mía. El gesto fue seco, casi violento, y yo me asusté, di un paso hacia atrás. Empecé a reclamarle, preguntándole qué le pasaba, que era solo un pan. Y fue ahí que habló, en un tono bajo que me provocó un escalofrío. ¿Cuál señora, Rocío? Tartamudeé. Le respondí que la señora de la casa de la esquina, doña Odete, la abuela de Ismael, que estaba en su reja, que había sido tan amable. Mi papá negó con la cabeza, con los ojos desorbitados. Dijo que no, que ahí no había nadie. Me dijo que me estaba esperando desde la ventana del cuarto y me vio detenerme en la esquina. Se le hizo raro, porque simplemente me paré y me quedé parada. No por un segundo, por minutos. Dijo que estuve casi 5 minutos quieta, viendo fijamente la pared descascarada de esa casa, con el brazo medio estirado. Dijo que me gritó desde la ventana y que yo no lo oí. Estaba sola, Rocío, parada viendo a la nada, y de repente cerraste la mano, como si hubieras agarrado algo, y te echaste a andar rápido. Lo juro, sentí que se me revolvía el estómago. Intenté necear. Le dije que no, que yo la vi. Le describí su ropa, los ojos claros, la voz ronca. Le dije que sentí la bolsita tibia en mi mano. Mi papá ya no quiso discutir. Me agarró del brazo con una fuerza que no le conocía y me jaló hacia la casa. Él seguía sosteniendo la bolsita lejos de su cuerpo, como si fuera un animal muerto. Ver el miedo estampado en la cara de mi papá, eso sí, eso me hizo entender que el problema era mucho más grande que una simple superstición. Mi papá entró a la casa azotando la puerta y ni siquiera se quitó las botas de trabajo. Se fue directo a la cocina y yo fui detrás de él, todavía tratando de procesar lo que me había dicho. Eso de que estuve parada viendo la pared, sola. No tiró la bolsita a la basura como pensé que haría. Abrió la alacena de arriba del fregadero y sacó un contenedor de plástico. Uno de esos bien grandes, transparentes, donde mi mamá guardaba el arroz. Puso el contenedor en el fregadero. Con la punta de los dedos, como si le diera asco, abrió la bolsita de papel amarillenta y vació el contenido. La berlinesa cayó haciendo un ruido sordo en el fondo del plástico. Parecía normal, una berlinesa de panadería, quizás un poco aplastada por cómo la agarró mi papá, espolvoreada de azúcar. Vi eso, y luego vi la cara seria de mi papá. Iba a abrir la boca para decirle que estaba loco, que era solo un pan dulce, pero no me dejó. Agarró la tapa y cerró el contenedor con fuerza. El clic del plástico sellando el aire fue el único sonido en la cocina. Entonces me miró,
«No toques eso». Su voz fue baja. Una orden. «Déjalo ahí». Empujó el contenedor a la esquina del fregadero, pegado a los azulejos. Luego fue a la llave del agua y se lavó las manos. Se lavó las manos por un largo rato, tallándose con fuerza, echándose jabón hasta el codo, como si hubiera tocado algo asqueroso. Después se salió de la cocina y se fue a su cuarto, sin decir nada más. Me quedé sola ahí, viendo el contenedor. No entendía. Era solo un pan. Estaba enojada por cómo había actuado, pero el pavor en su cara en la calle, la historia de que yo estuve en trance, eso no me dejaba tranquila. Me fui a mi cuarto, intenté distraerme, prendí la tele, pero no podía poner atención. La casa se quedó demasiado silenciosa. Creo que pasaron como 2 horas. Mi mamá todavía no llegaba. Me levanté para tomar un vaso de agua. Antes de prender la luz de la cocina, lo olí. Un olor. No era olor a comida echada a perder. Era un olor químico, agrio, mezclado con algo podrido, como carne pasada. Venía de la dirección del fregadero. Apreté el apagador. La luz se encendió. El contenedor seguía ahí, pero lo que había adentro no era la berlinesa. El pan había desaparecido. En su lugar, en el fondo del contenedor transparente, había una pasta. Una masa viscosa negra azulada, espesa, que parecía moverse. Burbujeaba muy lentamente. Unas burbujas pequeñas subían y tronaban, soltando ese olor horrible. Donde el líquido oscuro tocaba las paredes del plástico, el contenedor parecía estar manchado, como si esa cosa estuviera empezando a derretir el material por dentro. No me podía mover, eso no era real, ese lodo estaba vivo. Mi papá apareció en la puerta de la cocina, ya bañado, con ropa de dormir. Miró el contenedor y luego miró mi cara. No necesitó decir nada. Agarró un trapo de cocina grueso, envolvió el contenedor con cuidado para no tocarlo con la piel y se llevó eso al patio. Oí el ruido de la tapa de metal del bote de basura. Cuando regresó, traía una botellita de vidrio con un líquido transparente. Agua bendita. Vació todo el contenido en el fregadero, exactamente donde había estado el contenedor, y se quedó ahí, rezando en voz baja, un rezo que yo no conocía. Yo solo podía pensar en una cosa: estuve a punto de comerme eso. Ese incidente lo cambió todo. Nunca volví a ver mi colonia, ni a mis vecinos, ni siquiera a Ismael, de la misma forma. Mi enamoramiento se enfrió al instante, reemplazado por una precaución que rayaba en el miedo. Pasé meses evitando incluso su calle. Lo chistoso es que, después de eso, la vida pareció forzar las cosas. Creo que unos 2 años después, cuando ya estábamos más grandes, en la recta final de la prepa, terminamos acercándonos otra vez. Y empezamos a andar. Fue un noviazgo largo, duró casi 3 años. Ismael era un buen novio, pero cargaba con una tristeza, una sombra que yo nunca entendí bien. Hasta que un día, ya que teníamos suficiente confianza, toqué el tema. Le pregunté por su abuela, por doña Odete. Se puso pálido. Tardó un rato en poder hablar. Ismael me contó que doña Odete había muerto. Había fallecido pocos días después de ese incidente que tuve con el pan. Y entonces me contó la historia completa. Su familia vivía encerrada de miedo, de un pavor constante. Doña Odete no era solo una viejita aislada. Según sus papás, ella tenía, en realidad, más de 110 años de edad. No los aparentaba, y esa era la primera señal. Me dijo que, décadas atrás, ella se había metido con cosas raras. Había hecho algún tipo de pacto para tener una vida larga o poder. Nadie sabía bien. Pero el precio estaba llegando. Su propia hija, tía de Ismael, había sido la primera víctima. Enfermó de repente. En pocas semanas, la mujer se fue secando en vida. En sus últimos días, delirando por la fiebre, le gritaba a quien quisiera oírla que su propia madre le estaba comiendo la juventud. La tía murió gritando el nombre de doña Odete. Después de eso, la familia se cambió de la casa de al lado de ella y cortó todo contacto. La casa de Ismael estaba llena de crucifijos y rosarios, no por devoción,
sino por protección. Era para mantener a la vieja alejada. Ismael creció con la instrucción de jamás, bajo ninguna circunstancia, aceptar nada de ella. Por eso era tan distante conmigo al principio. Tenía miedo de que ella me usara para llegar a él. Al final ella estaba desesperada. Su tiempo se le había terminado y estaba intentando llevarse a alguien con ella. O tal vez pasar la estafeta. Estaba cazando en la calle y me encontró a mí. Terminé con Ismael mucho tiempo después por otras razones. La vida siguió. Me fui de esa colonia, me mudé a otra ciudad, vivo en un departamento pequeño, intento vivir mi vida. Trato de convencerme de que aquello fue un delirio, una intoxicación alimentaria muy extraña, cualquier cosa. Pero hay un detalle. Aquí en mi cocina, en el departamento nuevo, hay una mancha. Apareció hace unos meses. Está en la junta del azulejo, justo en la esquina del fregadero, detrás del escurridor de trastes. Es una mancha chiquita, oscura, con un tono medio azulado. No es moho. Sé perfecto la diferencia. Es un poco pegajosa cuando la toco. Ya he intentado quitarla. Le he echado cloro directo, la he tallado con fibra de metal, he usado todos los productos que existen. La mancha no se quita, no disminuye, y hay días, cuando la cocina se queda muy en silencio por la noche, que tengo la impresión de que está un poquito más grande que el día anterior. Don, buenas noches. Mi nombre es Javier, yo trabajo de trailero, ya tengo más de 15 años en esto, casi 16 ahora. Decidí escribirle porque lo que me pasó hace unos 3 meses fue algo silencioso. No fue un susto típico, no vi nada. Fue algo que rompió la lógica de la madrugada. Y fue muy rápido. Venía regresando de una ruta larga, me había aventado 2 entregas seguidas, lo que en el gremio conocemos como un doblete, para ver si así salían las cuentas del mes. Llevaba despierto. Híjole, debían ser como 22 horas, tal vez más. ¿Sabe ese tipo de agotamiento que hace que veas el mundo borroso? Los ojos te arden y la nuca se te pone dura como una piedra. El cuerpo pidiendo esquina. Yo solo quería estacionar el armatoste, entregar la bitácora de control e irme a casa a dormir. Cuando finalmente llegué al portón principal de la línea, el reloj del tablero marcaba las 4:10 de la mañana. La calle estaba completamente sola, ni un perro en la banqueta, nada. Allá adentro, en el patio, solo se veía la luz solitaria de la caseta de vigilancia y las sombras gigantes de los otros tráileres estacionados. Parecían animales durmiendo. Toqué el claxon una vez, bien corto, solo para avisar que había llegado. Tardó un momento. La luz interna de la caseta se prendió, esa luz blanca, medio azulada, que siempre me ha parecido medio muerta. Vi la silueta de Leandro, el velador, levantándose de la silla. Parecía que le había dado un susto, se rascó la cabeza y vino a abrir la ventanilla de vidrio. Me reconoció. Soltó un bostezo tan profundo que casi me hizo bostezar a mí, y asintió con la cabeza. Apretó el botón. El portón de fierro empezó a deslizarse, soltando ese rechinido escandaloso de la cadena al correr por el riel, que rompía todo el silencio de la madrugada. Daba la impresión de que Leandro se había quedado dormido sentado y yo lo había interrumpido. Metí el tráiler despacio, en primera. Leandro solo me hizo una señal de OK desde adentro de la caseta, como diciendo «dale», y se volvió a sentar, seguramente para intentar echarse otro sueñito antes de que amaneciera. Yo tenía que llevar el tractocamión hasta el fondo, a uno de los últimos cajones cerca del muro trasero. La empresa ahorraba bastante en luz. Pasando unos 20 metros de la caseta, era casi la oscuridad total. El alumbrado público de la calle de atrás no ayudaba en casi nada. El patio es enorme, de terracería y lleno de baches que acumulaban agua, y los tráileres ya estacionados creaban pasillos muy estrechos y muchos puntos ciegos.
El único sonido era el motor de mi propio camión, ahogado por la cabina, y la grava tronando muy bajo las llantas. Yo estaba agotado, la cabeza me palpitaba. Solo quería acabar con eso de una vez. El fondo del patio era peor. Era el rincón más oscuro de todo el terreno, donde los reflectores descompuestos nunca se cambiaban. El muro del fondo era alto, como de unos 4 metros, y parecía tragarse la poca luz que venía de la calle. Alineé el camión y empecé la maniobra de reversa. Conocía ese cajón. Era el peor de todos. Tenía un tráiler de caja seca estacionado muy pegado a la izquierda y una pila de tarimas viejas a la derecha. No había margen de error. Metí la reversa, la alarma sonora empezó a pitar, ese sonido intermitente que parecía rebotar contra el muro, y comencé a ver por los espejos retrovisores. Pero era casi inútil. El espejo solo me mostraba oscuridad y el reflejo débil de mis propias luces de reversa. Tenía que ir a tientas, sintiendo el espacio. Intenté una vez. Giré todo el volante, sintiendo el jalón de la cabina, y fui entrando despacio. El tráiler es largo, casi 18 metros. Pierdes la noción de la parte trasera muy fácil en la oscuridad. Fui avanzando, viendo de un espejo al otro, intentando adivinar dónde estaba la cola de la caja. De repente, oí que algo raspaba, muy leve. No era metal con metal, era más como madera. Las tarimas. Frené en seco. Puse el freno de mano, ese siseo de aire comprimido. Respiré profundo, sintiendo como el sudor empezaba a bajarme por la sien, mezclado con el polvo del camino. Estaba molesto, pero más que nada, estaba exhausto. Bajé la ventana, saqué la cabeza, tratando de ver mejor. No sirvió de nada. Era pura oscuridad allá atrás. Pensé en rendirme y dejar el camión ahí mismo, atravesado, pero me iba a meter en problemas en la mañana. Me ganaría una multa de la línea, así que metí primera, saqué el camión todo para adelante otra vez, alineándolo para intentarlo de nuevo. Estaba tan cansado que sentía que los brazos me pesaban 1 tonelada solo para girar el volante. Solo podía pensar en mi cama. Fue cuando me detuve, listo para meter la reversa otra vez, que lo oí. El motor estaba en marcha mínima, haciendo vibrar suavemente el piso de la cabina. Yo tenía la ventana abajo, viendo hacia la oscuridad de atrás, tratando de armarme de valor para el segundo intento. El patio estaba mudo. Ni siquiera el pitido de la reversa estaba sonando todavía. Fue en ese silencio que lo oí. No fue un grito de «dale, dale», como solemos hacer. Fue una voz de hombre, tranquila, clara. Parecía estar a unos 5 o 6 metros de distancia, tal vez un poco a la derecha de la caja. «Dale derecho». Me quedé tieso por un segundo. No había oído a nadie llegar. El sonido de la voz era limpio. No sonaba a alguien gritando desde el otro lado del patio. Sonaba a alguien hablando normal, ahí al lado. «Vente, vente, dale». Mi primera reacción fue pensar que Leandro había salido de la caseta para ayudarme, quizás por haber oído el ruido cuando raspé las tarimas. Pero la voz no se parecía a la de él. «Ahora tuerce todo a la izquierda, suave». Estaba tan cansado que ni lo procesé bien. Mi cuerpo obedeció antes que mi cerebro. Metí la reversa. La alarma volvió a sonar, pero la voz continuó, clara, como si estuviera dentro de la cabina conmigo. «Eso es, manténlo así, dale más, otro poco». Y luego un chiflido, corto, no de una canción, sino un chiflido de alto. «Ahí, paragraph». Pisé el freno. El camión se detuvo. «Dale para adelante ahora, no más para alinear la cabina». Hice lo que me dijo. Metí primera, giré el volante al otro lado y avancé los 2 o 3 metros que necesitaba. «Perfecto, ya apágalo». Puse el freno de mano. El aire siseó. Apagué el motor. El silencio que regresó fue inmediato. El tráiler estaba estacionado. Ni siquiera había sudado para hacer la maniobra. La ayuda había sido precisa. Me quedé sentado ahí unos 10 segundos. El único sonido era el motor que tronaba, enfriándose. Agradecido, abrí la puerta de la cabina para bajarme y darle las gracias a quien fuera.
Brinqué del último escalón a la terracería. La noche estaba fría, ese aire quieto de la madrugada. Agarré mi mochila y la bitácora del asiento del copiloto. «Gracias, jefe», dije un poco fuerte esperando una respuesta. Nada. Cerré la puerta del camión. El golpe seco sonó en el silencio y se apagó. Miré hacia el lugar de donde la voz parecía haber venido, ahí cerca de la pila de tarimas. No había nadie. Miré detrás del camión, vacío. Le di la vuelta por enfrente de la cabina, buscando entre los otros tráileres estacionados. Nadie. El patio estaba completamente inmóvil. No había sonido de pasos, ni de alguien corriendo de regreso a la caseta. La distancia hasta la caseta era larga, unos 100 metros, tal vez más. Si hubiera sido Leandro, tendría que haber corrido muy rápido en la oscuridad para haber llegado ya. Me quedé parado ahí, en medio de esa oscuridad, solo con la lucecita débil de mi celular para alumbrar el piso. Empecé a sentir algo raro. No era miedo, todavía. Era confusión. La voz había sido tan clara, tan presente. Mi primera explicación lógica fue Leandro. Pensé, seguro vio que estaba batallando, vino a ayudarme, y en cuanto paré, se fue corriendo de regreso a la caseta para no dejarla sola. Tenía sentido, más o menos. No se veía con muchas ganas de salirse de su silla caliente cuando llegué. La segunda explicación fue el cansancio. Llevaba despierto casi un día entero. ¿Será que...? No sé, me lo imaginé. ¿Será que estaba tan al límite que mi cerebro inventó la ayuda que necesitaba? Ya me habían dado esos pestañeos en la carretera donde manejas por un segundo y sientes que te despiertas. ¿Pero una conversación entera? ¿Con instrucciones tan precisas? Eso nunca me había pasado. Me quedé viendo el tráiler. Estaba perfectamente alineado en el cajón. Yo no habría podido hacerlo solo en la oscuridad. No de esa forma. No al primer intento después del error. Alguien tenía que haberme guiado. Decidí que tenía que haber sido Leandro. Era lo único que tenía sentido. Guardé el celular en la bolsa y empecé a caminar de regreso a la caseta, cruzando el patio silencioso, sintiendo la grava suelta bajo las botas. Tenía que entregarle la bitácora de todos modos. La caminata hasta la caseta pareció más larga que la venida. Ahora, sin el ruido del motor, el patio estaba en silencio absoluto. Solo oía mis propios pasos. La luz de la caseta allá adelante parecía un punto seguro en medio de toda esa oscuridad industrial. Seguía repasando la escena en mi cabeza. La voz calmada, el chiflido. Llegué a la puerta de la caseta. La ventanilla de vidrio seguía abierta. Leandro estaba exactamente en la misma posición, medio tirado en la silla de oficina vieja, con la cabeza caída de lado. Su radio estaba prendido, muy bajito, tocando una norteña vieja, casi no se oía. El olor a café recalentado salía de adentro. Debió oír mis pasos en el último segundo porque dio un pequeño brinco, enderezándose. «¿Qué hubo, Javier? ¿Ya quedó?», me dijo con la voz pastosa de sueño. «Ya quedó, Leandro». Le pasé la bitácora por la ventana. «Aquí te entrego. Y gracias por el apoyo allá en el fondo». Leandro agarró la bitácora, pero me miró confundido. Ni siquiera vio los papeles. «¿Apoyo? ¿Cuál apoyo?», me reí sin ganas. «Allá en el estacionamiento. Para la maniobra. Estaba batallando mucho ahí en la oscuridad. Gracias por ir a echarme aguas». La confusión en su cara no se quitó. Frunció el ceño, pasándose la mano por la cara para intentar despertar. «¿Echarte aguas? Yo no me he movido de aquí, Javier. Llevo sentado en esta silla desde que entraste». Me detuve. La sonrisa se me borró. «¿Cómo que no? Te oí. Me dijiste, dale derecho. Gira a la izquierda». Leandro negó con la cabeza, ahora viéndose un poco más alerta. «No fui yo, para nada. Ni siquiera vi que estuvieras batallando. Pensé que te habías estacionado a la primera». Una sensación muy desagradable empezó a subirme por la nuca. «Pero no hay nadie más en el patio, ¿o sí? ¿Llegó otro camión y no lo vi?» «Nadie». Leandro fue directo. «Fuiste el último en entrar.
El que sigue llega después de las 6. Estamos solos tú y yo en el patio. Me le quedé viendo. Él me veía a mí. El radio seguía sonando bajito. Leandro, no estoy bromeando. Oí una voz, clara. Un hombre dándome instrucciones. Le describí exactamente lo que había oído. La voz tranquila, el chiflido. Mientras yo hablaba, la expresión de Leandro cambió. Ya no se veía solo cansado. Se veía incómodo. Desvió la mirada de mi cara, vio la bitácora en su mano y luego miró por encima de mi hombro, hacia el patio oscuro detrás de mí. No dijo nada por un momento. Cuando habló, su voz era más baja. Mira, estacionaste el camión, ¿no? Sí, lo estacioné, respondí sin entender. Pues ya está, fírmale aquí en el libro de salidas y deja eso por la paz. Hay cosas que es mejor no andarles rascando. Me empujó el libro de registro. Agarré la pluma que estaba amarrada con un hilito y firmé mi nombre, pero sentía la mano rara. ¿Cómo que dejarlo por la paz? ¿Tú sabes qué fue eso? Leandro suspiró. Parecía un tipo que no quería para nada tener esa conversación. Llevo 8 años aquí, Javier, casi siempre de noche uno oye cosas. Ya me ha tocado oír a otros que dicen que les ayudaron a cambiar una llanta ponchada, gente que oye que les tocan en la cabina cuando no hay nadie. Uno nomás lo deja pasar, ¿me explico? Es lo mejor, no le muevas. No estaba bromeando, estaba hablando en serio, y se veía genuinamente incómodo. Eso me pegó más que si me hubiera contado una historia de fantasmas. La voz no había sido mi cansancio, había sido real, y no había sido humana. Firmé el libro, agarré mi copia de la bitácora y me alejé de la caseta. Está bien, Leandro. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Descansa. Salí por el portón más chico, el de peatones, y me fui a la banqueta a esperar el carro que la empresa llamaba para llevarnos a casa. La calle seguía desierta. 4:30 de la mañana. Estaba solo ahí afuera, bajo un poste de luz amarilla que parpadeaba de vez en cuando. Estaba tratando de procesar lo que Leandro había dicho. No le muevas. No lo desmintió. Confirmó que ahí pasaban cosas. Mientras esperaba, viendo el asfalto gastado de la calle, me di la vuelta y miré de nuevo hacia adentro del patio, por encima del muro bajo de la entrada. Desde donde estaba, alcanzaba a ver casi todo el patio hasta el fondo. Vi mi tráiler. Estaba parado allá lejos, en la oscuridad. E incluso desde esa distancia podía ver cómo estaba alineado. La caja estaba derechita, perfecta. Una maniobra que yo, con el cansancio que traía, jamás habría podido hacer así en esa oscuridad. Ver el tráiler ahí, estacionado tan perfecto, fue la prueba definitiva. Fue peor que haber oído la voz. La voz podía ser mi cabeza, pero esa maniobra era física, era real. Algo que no pude ver había estado ahí. Me había visto, había entendido que estaba batallando y me había ayudado. Nunca más volví a oír nada. Ya pasaron 3 meses y sigo haciendo esa ruta, pero cada vez que entro a ese patio de madrugada y tengo que ir hasta el fondo, apago el radio. Me voy en silencio absoluto. No voy con el temor de oír la voz de nuevo. Voy con el pavor de no oírla. Voy con el miedo de saber que puede estar ahí, observándome en la oscuridad, decidiendo si me va a ayudar o no. Y sinceramente, no sé qué es peor. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.